Dentro del proceso de formación de nuestros estudiantes en Pixarrón, también hemos considerado el segmento de educación de jóvenes y adultos, pensando en el producto de la obtención de licencia de enseñanza media o LEM. A pesar de la gran cantidad de jóvenes y adultos que no han terminado su educación escolar en Chile, solo un bajísimo número intenta obtener su licencia de enseñanza media, principalmente por lo poco efectivas que resultan las metodologías de enseñanza tradicionales para garantizar la adquisición de aprendizajes de parte de cada estudiante, ya sea de modalidad presencial o a través de cursos en línea. Los adultos en edad, cierto, que no han obtenido su licencia de enseñanza media, trabajan, tienen hijos, familia, por lo tanto los programas presenciales que están pensados para estos adultos no facilitan el proceso y muchos de ellos terminan desertando. En 2017 en Chile, el problema social grupo vulnerable que no han completado los 12 años de escolaridad obligatorios y que no están en proceso de nivelar sus estudios, afectaba a casi 5 millones de personas. Si consideramos solo a estudiantes alfabetizados y menores de 65 años, el número se reduce a 3 millones de personas que no han obtenido su licencia de enseñanza media. Por lo tanto, estamos frente a un gran número de potenciales estudiantes que pueden nivelarse a través del producto Pixarrón que vamos a conocer hoy día. Al igual que todo proceso, cierto, en nuestra plataforma, los estudiantes se enfrentan a un diagnóstico inicial. Para el caso de los cursos de nivelación de licencia de enseñanza media, tenemos primer ciclo que contempla primero y segundo medio y por supuesto segundo ciclo que contempla tercero y cuarto medio, de tal forma que un estudiante puede completar su trayectoria educativa en educación media completamente con nuestra plataforma. Nuestro mapeo, ¿cierto? Nuestras pruebas han señalado que una persona podría en 6 meses quizás de viajes en su Transantiago, en metro, trabajar en los 2 ciclos de enseñanza media y por fin obtener, ¿cierto?, su licencia a través de las pruebas de examinaciones oficiales. Como les decía, ¿cierto?, el proceso inicia con un diagnóstico, al igual que el corazón de todas nuestras plataformas. Y este diagnóstico es la primera barrera que el adulto va a derribar. Muchas de las deserciones pensadas en este tipo de estudiantes pasan porque han olvidado o han relegado, ¿cierto?, tienen muchos vacíos cognitivos de su trayectoria educativa que resultan imposibles de recuperar cuando retoman esta instrucción. Lo que nosotros hacemos acá es nivelarlos inicialmente, rescatando a través del diagnóstico qué es lo que sabe y lo que no sabe, y automáticamente el sistema va a trazar una ruta personalizada de trabajo para enfocarse en la base que requiere antes de enfrentar los contenidos alineados, ¿cierto?, al programa del Ministerio de Educación para Adultos. En este caso, ¿cierto?, la suite de Pixarrón está alineada a las nuevas bases curriculares de educación para personas jóvenes y adultas aprobadas por el Consejo Nacional de Educación mediante el acuerdo número 065 del 2021. Por lo tanto, estamos alineados completamente, ¿cierto?, al proceso de enseñanza media que está vigente en la actual normativa del Mineduc. En este caso, ¿cierto?, se traza esta ruta personalizada para cumplir con la base antes de que el estudiante se enfrente a los nuevos contenidos. Y, ¿cierto?, al igual que como hemos visto en nuestro sistema, yo ingreso a uno de estos desafíos para pulir, ¿cierto?, lo que a mí me parece como descendido y lo que necesito recuperar en mi trayectoria educativa. Cada uno de estos módulos de la ruta que van a nivelarme se componen de 3 momentos. Básicamente, ¿cierto?, contemplan los 3 momentos que debe tener una clase. ¿Qué necesito saber? ¿Qué es el contenido, la habilidad que necesito manejar? ¿Cuánto avanzado? ¿Qué es la ejercitación concreta, ¿cierto?, para aplicar lo aprendido? Y por último, como cierre fundamental, la evaluación que va a determinar en qué porcentaje yo aumento esta brecha que el sistema señaló como descendida. Lo interesante es que el material que está dispuesto en Pixarrón ha sido construido por un gran equipo a lo largo de estos años y cada vez que yo entre voy a encontrar el material preciso para el módulo y lo que necesito trabajar, ¿cierto?, concretamente para esta habilidad. Tenemos, como en el caso que estamos viendo en pantalla, el contenido que necesito recuperar o saber y por supuesto un modelamiento con ejercicio, en este caso con un texto que vamos a trabajar con la pregunta, ¿cierto?, de asociada a la habilidad o el trabajo que estamos haciendo. Se entrega la respuesta y una solución por competencia, por habilidad, para que el estudiante sepa, ¿cierto?, cómo realizar estos ejercicios. Y por supuesto, una vez que ya está tranquilo y modeló y trabajó el tema,
puede entrar directamente a la ejercitación. Y esta ejercitación dentro del sistema de Pixarrón es ilimitada. El estudiante puede realizar las veces que quiera estos ejercicios, porque cada vez que ingrese va a encontrar preguntas aleatorias o nuevos estímulos. De tal forma que aseguramos dos procesos fundamentales en la educación a distancia. No hay plagio y no hay memorización. Tenemos un estímulo y el feedback aparece de inmediato, por lo tanto yo conozco en tiempo real qué tuve bueno, cuál es la respuesta correcta y cuáles son los aspectos que debo mejorar para poder subir, ¿cierto?, esta brecha inicial que el sistema detectó. Y por último, ¿cierto?, yo cierro este proceso con mi evaluación y es aquel el que se va a reflejar en mi ruta de aprendizaje, ¿cierto?, con un porcentaje de logro. Como todo proceso de las metodologías activas, nuestros estudiantes tienen 3 intentos con una mirada formativa para realizar las evaluaciones y el sistema va a guardar el mejor resultado. De tal forma que con esto también ayudamos a la autoestima, a subir, ¿cierto?, esta idea de que me sale todo mal, sino que en realidad hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje también una suerte de ensayo y error que es válida y efectiva también en el proceso de aprendizaje. Una vez que el estudiante está nivelado y ya trabajó en este proceso, ¿cierto?, fundamental y necesario para enfrentar los nuevos contenidos, tenemos trazado el programa del año. ¿Qué es el programa del año? Son todos los objetivos de aprendizaje que el Ministerio ha señalado para esta asignatura en este nivel de educación de adultos que el estudiante debe cumplir para enfrentarse a las pruebas de examinación. Los módulos están hechos de la misma manera que vimos los remediales, sin embargo son un poquito más extensos o más amplios, con el contenido de la habilidad específica que está desprendida del objetivo de aprendizaje de la base curricular. La misma lógica, la misma trayectoria educativa natural, de manera que el estudiante vaya avanzando, ¿cierto?, a su ritmo con los objetivos que están trazados para el curso. Lo interesante de esto es que gracias a esta consola, el profesor que esté a cargo del grupo de estudiantes adultos puede dejar temas en estudio, ir haciendo que los grupos trabajen de forma conjunta para generar otro tipo de prácticas de aprendizaje colaborativo, trabajo en equipo y todo lo necesario, ¿cierto?, para la interacción entre ellos, que como vamos a ver, es posible gracias a nuestra comunidad de aprendizaje digital. La comunidad de aprendizaje digital de Pixarrón es un espacio que está creado para los estudiantes que están trabajando con nosotros y que por defecto, ¿cierto?, les va a generar estos grupos que estamos viendo en pantalla. Funciona igual que una red social. Los estudiantes a través de este espacio se pueden comunicar con su tutor, con su profesor y por supuesto con sus compañeros, de tal forma de que a lo mejor la misma duda que tiene Hugo es la misma que tengo yo y el profesor a través de este espacio puede comentarla y responderla sin ningún inconveniente. Además, aquí los docentes o tutores pueden subir material complementario a lo que Pixarrón estaba haciendo y se puede trabajar de forma asincrónica a través de discusiones o foros, ¿cierto?, que se puedan generar con los grupos y con las distintas instancias que el profesor ha marcado para el curso. O bien reunirme con un compañero y trabajar en el módulo de Pixarrón en conjunto para poder hacer un aprendizaje colaborativo sin temor a plagio o copia, porque las preguntas que van a aparecerle a cada uno son diferentes, pero con el mismo peso taxonómico, con la tranquilidad que los escenarios de práctica y de evaluación miden los mismos indicadores de logro. Los grupos que se generan en la comunidad de aprendizaje vienen por defectos asociados a los cursos en los que está matriculado nuestro estudiante. Sin embargo, las instituciones pueden generar su énfasis propio y crear espacios de comunidad, habilidades para la vida, orientación o lo que ustedes estimen conveniente, ¿cierto?, para guiar el proceso de enseñanza con este grupo de estudiantes. Acá, ¿verdad?, encontramos, ¿cierto?, lo que yo les decía, las discusiones que vimos. Integra automáticamente las videollamadas de tal manera que si el profesor quiere manejar excepciones, a trabajar con los que están quedando más atrás o llevar un monitoreo de quienes no se han conectado para establecer una relación mucho más cercana, puede hacerlo a través de nuestra consola directamente en una videollamada y conectarse con aquellos que requiera o bien con todo el curso. Además posibilita, ¿cierto?, incluye un LMS para generar material propio. Podemos crear aquí, ¿cierto?, aquí hay estrategias para crear un cuento, ahí se pueden subir el material propio del profesor, preguntas, quiz, selección múltiple o bien, ¿cierto?, una rúbrica para revisar la tarea que es de desarrollo
y el profesor se entera de quién la subió, quién ya está listo y desde aquí mismo entregar el feedback y los resultados a los grupos de estudiantes. De tal forma que, además de los módulos presentados por Pixarron, los profesores o tutores pueden hacer un énfasis propio en las actividades colaborativas que puedan generar con sus estudiantes. Además, cierto, de incluir este LMS de curso, tenemos también un plugin de gamificación que va generando tablas por logros académicos y también por participación, para motivar al grupo estudiante a que se puedan hacer concursos y generar ciertas didácticas que puedan ser ricas para el grupo de estudiantes en este contexto de formarlos o nivelarlos para las pruebas de examinación. Por supuesto, ¿cierto? Todo el tipo de reportes, documentos, fotografías y videos que el profesor requiera, y dotamos a nuestros estudiantes y profesores de una biblioteca digital virtual con contenidos liberados de internet que nos parecen de alto valor y que permiten, ¿cierto?, a los estudiantes avanzar en otro tipo de actividades que puedan generar valor al proceso que están viviendo con su grupo de compañeros y profesores. Entonces, además, ¿cierto?, de dotar esta comunidad de aprendizaje que permite continuidad académica, que permite hacer todo el espacio de forma digital y evitar que los estudiantes adultos deserten. Por supuesto que hemos instalado también ensayos de simulación de las pruebas de examinación para que nuestros estudiantes se enfrenten a pruebas oficiales, a los tiempos oficiales y puedan, ¿cierto?, hacer estos aprestos en torno a las evaluaciones a las que se van a ver enfrentados para poder nivelar estudios. Tenemos 2 ensayos instalados por cada una de las asignaturas, los cuales son aleatorios, por lo tanto los estudiantes los pueden rendir las veces que gusten, y de esta manera, ¿cierto?, al rendir, yo conozco qué es lo que tengo descendido y qué es lo que necesito nivelar o trabajar nuevamente. Y acá, haciendo clic en los indicadores que están descendidos, yo puedo ir directamente a trabajar en el tema y volverlo a repasar para poder obtener, ¿cierto?, o lograr el objetivo que me he trazado en esta nivelación de estudios. Y además, como todo proceso formativo, partimos con un diagnóstico de actividad de inicio y por supuesto también tenemos la actividad de cierre para evidenciar cómo entran nuestros estudiantes y cómo salen. Sin embargo, esta actividad de cierre solo y únicamente se puede rendir una vez que nuestros estudiantes han obtenido o han sacado todos los temas de su ruta de aprendizaje, es decir, que se han nivelado y el sistema automáticamente detecta esta nivelación y permite que los estudiantes rindan su actividad de cierre para cerrar el proceso. Siempre los estudiantes tienen, ¿cierto?, activa su estadística y conocen en tiempo real sus avances, lo que va generando también motivación y sensación de logro. Cuánto logré en la actividad de inicio, qué temas logré eximir y cuáles no, cómo avanzo en mi nivelación, cuál es el resultado de mi actividad de cierre, cómo me fue en los ensayos simulacros y por supuesto cómo avanzo en los temas del programa del año dispuestos por el Ministerio de Educación para nivelar mis estudios. Por lo tanto, es una consola completa que permite, ¿cierto?, la adopción rápida de nuestros estudiantes y por supuesto evitar que deserten por razones, ¿cierto?, por razones, ¿cierto?, que hemos visto al inicio, que están asociadas, ¿cierto?, a las problemáticas de ir a un espacio presencial y que, ¿cierto?, permita eficientar la nivelación de estudios pensando en las tecnologías de este nuevo siglo.